Cordial saludo. Esta es la grabación de la presentación de análisis espacial y análisis espacial vectorial. En esta presentación trataré de explicar de la mejor manera los procesos sobre datos vectoriales que corresponden al buffer y a la interpolación. Bueno, mi nombre es Cristian Camilo Galindo Rojas y bueno, partimos definiendo lo que es el análisis espacial, el cual es un conjunto de técnicas y herramientas utilizadas para examinar y entender las relaciones y patrones en los datos geoespaciales, identificando distribución, proximidad, intersección y algunos otros aspectos. Por medio de herramientas SIG podemos determinar, como decía, proximidad, si hay superposición, distribución, generación de buffers y realizar análisis de redes o topología. Bueno, ¿qué son los buffers? Los buffers tienen, por así decirlo, una intención, y la intención de estos es generar dos áreas: un área que está dentro de una distancia especificada de entidades del mundo real seleccionados y otra área que está afuera. Eh, el, bueno, este proceso se realiza normalmente, normalmente o en su mayoría sobre datos de tipo vectorial. Recordemos que los datos de tipo vectorial son representaciones, por así decirlo. Estas representaciones pueden ser almacenadas en tres tipos de geometría: puntos, polilíneas y polígonos. El punto es una representación geográfica del centroide de un objeto, el cual pues no tiene, digamos que, mayor sentido o relevancia eh, representar como un polígono por distintos motivos. Puede que porque su área o su forma cambia al pasar del tiempo, o porque esté en, sí, en constante cambio. Las polilíneas son normalmente utilizadas para representar ríos, em, canales, vías, em, en infraestructura de servicios públicos. Algunas ocasiones es utilizado para representar las redes, y estas representan una longitud y un recorrido. Y por último está el polígono, que yo diría que es el de más fácil entendimiento, el cual representa simplemente la forma. Eh, bueno, entonces, además de esto, estábamos que una zona buffer es un área que tiene como propósito mantener características del mundo real distintas unas de otras. Es decir, podría ser zonas de influencia. Em, un ejemplo podría, o un uso de esta herramienta podría ser el proteger zonas residenciales y comerciales de accidentes industriales o de desastres naturales, o para prevenir la violencia. Em, Algunos tipos comunes de zonas de amortiguamiento pueden ser cinturones verdes entre áreas residenciales y comerciales, zonas fronterizas entre países y bueno, algunos otros. Bueno, acá ya entramos a ver, digamos que los aspectos de un buffer. Bueno, esto de por aquí es una sintaxis, la cual, bueno, aclaro que esta presentación es basada en el manual de QGIS. Esta sintaxis es la que, digamos que internamente realiza el software. Y bueno,
acá voy a escribir brevemente estos parámetros de la sintaxis inicialmente. Luego ya veremos estos otros que son, digamos, los que se genera al momento de utilizar la extensión. Bueno, en la sintaxis vemos primero el parámetro geometry, que es el donde se asigna el tipo de geometría. Luego va distance, en este se asigna la distancia en unidades eh, que, que, que se quiere tenga la zona de influencia, por así llamarlo. Luego está segments, lo cual es el número de segmentos que se utilizará pues para representar eh, un cuarto de círculo cuando se utilice un estilo de unión redonda. Más adelante veremos lo que es la unión redonda. Igual está acá en esta parte de abajo, ya diré un poco más adelante cuál es. Bueno, luego está cap, el, el cual es el estilo de etapa final para el buffer, el cual puede ser round, flat o square. Luego está el join, es el estilo de unión para el buffer. Lo, digamos que las opciones válidas son round, bevel y meter. Ese está un poco más adelante, ya en un momento hablaremos de ello. Y por último está el meter limit. Este es el límite de distancia de inglete para usar cuando un estilo de unión se establece como meter. Bueno, en un momento ya les hablaré más de esto. Um, eh, Hay que aclarar que no solo existen buffers, digamos, con áreas de influencia positivas que lo rodean, sino que un buffer puede estar contenido en su polígono, como este es un buffer negativo. Bueno, ya, ya les seguiré hablando de esto. Bueno, ahora, los parámetros que se generan en el aplicativo de QGIS son estos 7. El primero es la distancia. Es, esta distancia del buffer parte desde el límite del mismo eh, y se utiliza para elegir un campo desde donde será calculado pues el radio. Bueno, el siguiente es segmentos. Este pues controla el número de segmentos de línea a usar para aproximadamente un cuarto de círculo. El siguiente es estilo de etapa final. Acá es lo que estaba diciendo de, de redondo, plano, cuadrado. Este es el redondo, este es el plano y este es el cuadrado. El redondo pues digamos que en, trata de generar en los límites un acabado, valga la redundancia, redondo. El plano digamos que no deja esa zona, y el cuadrado es muy semejante al redondo, pero este no tiene la misma curvatura. Bueno, luego de esto está el campo de unir estilo, el cual puede ser redondo, inglete o bisel. Acá están los tres. Eh, se ven principalmente aquí en esta zona, en la esquina. Este redondo, este sería el inglete y por último estaría el bisel. En cuanto al límite inglete, podemos ver aquí que, que digamos si se le asigna el, un valor estimado, pues este va a cortar antes o después. Eh, por último está el resultado, bueno, no por último, está el resultado de la disolución, el cual procura disolver el área de influencia final. Eh, si este se marca verdadero, los
búferes superpuestos digamos, por puntos que choquen, esto se disolverán o mejor dicho, se combinarán. Y esto generará que se genere una misma característica multiparte, por así llamarla. Luego tendríamos, bueno, antes de pasar, eh, ahí mismo tenemos el, el campo de Bufferet, en el cual se especifica la capa saliente, eh, la cual puede ser una capa temporal, es la cual también se puede guardar en un GeoPackage, un archivo tipo vectorial o, o se puede almacenar en una tabla de base de datos o añadir a una capa ya existente. Esto hay que aclarar que en las herramientas SIG el resultado de un buffer siempre va a ser una, una un, un polígono. Bueno, acá tenemos dos tipos de buffers diferentes. El primero es el buffer by M. Este crea una zona de influencia a lo largo de una geometría de tipo línea, donde el diámetro del buffer varía según los valores M en los vértices de la línea. Esto en castellano quiere decir que a partir de un campo de la tabla, la distancia del buffer, digamos, sobre la línea puede variar. Em, bueno, esto, digamos que un ejemplo es el ancho de una zona de amortiguamiento a lo largo de las orillas de un río. Esta puede variar según la intensidad del uso de la tierra adyacente para el cultivo intensivo. La distancia de amortiguamiento puede ser mayor que para la agricultura orgánica, por lo tanto, a partir de ese dato almacenado va a variar la distancia de la zona de influencia. Luego tenemos el wedge buffer. Este vuelve una zona de influencia en forma de cuña que se origina en una geometría de puntos. Eh, bueno, eh, ¿qué les puedo decir del wedge buffer? Este, digamos que tiene distintos parámetros. Bueno, antes de pasar con ese, quisiera hablar un poco más del buffer by M. Digamos que su sintaxis es muy parecida a la de el buffer original. En esta principalmente se tienen dos argumentos, geometría y segmentos. La geometría de entrada debe ser una geometría de múltiples líneas con valores pues m según la columna, y segmentos, el número de segmentos para aproximar las curvas de un cuarto de círculo en el buffer. Digamos que la sintaxis eh, bien desarrollada sería buffer, raya al piso by, raya al piso m, y entre paréntesis geometría, coma, entre, y entre estos paréntesis el número de segmentos. Bueno, ahora sí, con el tema del wedge buffer, pues, ¿qué les puedo decir? Digamos que es poco común de usar, pero este tiene bastantes más argumentos en su sintaxis. Este tiene el centro, el cual es pues el punto central o el origen del buffer. Obviamente este wedge buffer solo puede ser utilizado en geometrías tipo punto. Luego está el azimut, el cual es el ángulo en grados al que es la mitad de la cuña. Luego de esto tenemos el white,
el cual es el ancho del buffer, también en grados, eh, por el cual se extenderá pues esta zona. Luego tenemos el outer radius, el cual es el radio exterior para buffers, y el inner radius, el cual es el radio interior, el cual es opcional. Un ejemplo de este serían estos dos. Esta distancia que está entre el punto y la zona sería el inner radius o el radio interior. Bueno, ahora hablándoles de análisis espacial vectorial, o bueno, antes de pasar con eso, me tomé la libertad de pedirle a ChatGPT que, que me ayudara a generar un buffer en la aplicativa de pgadmin 4 por medio de la extensión de PostGIS para pues ver si se podía hacer ahí mismo. Bueno, acá en esta parte pues es algo muy sencillo. Se crean las tablas de zonas donde la llave primaria es el ID. Se le asigna el nombre de la geometría, el cual es un polígono en este caso, y se le asigna el SRID, el cual en este caso es 4326, ya que este es el que permite una salida gráfica en pgadmin. Bueno, luego se insertan las zonas, o no, se insertan los valores. Acá tenemos este comando en particular. ST, como ya sabemos, hace referencia a una función espacial. Siempre que se dé el ST es una función espacial. Y pretende en este caso añadir. ¿Por qué sabemos esto? Por la función insert. Insert se utiliza para añadir valores a un campo. Y bueno, se le añade al polígono las coordenadas. Acá las podemos ver. Y bueno, y se especifica el SRID. Bueno, ¿qué más podemos decir? Luego se hace una selección a partir del ID. Se genera el buffer, ¿sí? Por medio a la geometría y se le asigna el valor de 100 unidades. Estas unidades pues van, digamos que implícitas en el sistema, y se le nombra, digamos, buffer a la geometría, ¿sí? Para las zonas, como ya definimos anteriormente. Posteriormente se crea una tabla donde se almacena el buffer. Se selecciona, se hace una selección de ID a partir del buffer en las zonas, y posteriormente se puede generar una visualización en herramientas, ya que este buffer ya está almacenado. Luego podemos descargar esta base de datos y ponerla en QGIS para visualizarla, o incluso con el mismo visor de PGA. Bueno, ahora sí, pasamos a análisis espacial vectorial. En este, por medio del uso de datos vectoriales, perdón, pues lo aclaro. La diferencia entre datos vectoriales y raster es que los raster son una cuadrícula de celdas y los datos vectoriales, como dije al principio, son representaciones espaciales. Bueno, en este apartado hablamos de la interpolación. Este es digamos que una herramienta, un proceso un poco más complejo. La interpolación espacial es el proceso de utilizar puntos con valores conocidos para estimar valores en otros puntos desconocidos.
un ejemplo práctico, digamos que con las temáticas de la carrera, es en la estimación de avalúos masivos. Se utiliza este método de interpolación donde a partir del manual de estas zonas, donde se define el rango de importancia de cada una de las variables como vías, uso actual, norma de uso, entre otros, se, se generan zonas con características similares para determinar el valor del suelo de manera general o sí, más global. Bueno, un ejemplo que nos da, digamos, la documentación de QGIS es que para hacer un mapa de precipitaciones o de lluvias para un país no se encontrarán suficientes estaciones meteorológicas. Esto debido al difícil acceso, a la falta de presupuesto, entre otros elementos o otras dificultades. En este caso, la interpolación espacial puede estimar temperaturas en lugares sin datos registrados, ya que se utilizan lecturas de temperaturas conocidas en estaciones meteorológicas cercanas. Bueno, eh, tenemos dos principales métodos de interpolación. Uno es el de distancia inversa ponderada o IDW y el segundo es el de redes irregulares triangulares o TIN. Hay otros tres métodos, pero digamos que poco utilizados, los cuales son splines and tension eh, regularizados, otro que es kriging y por último interpolación de superficies con tendencias. Eh, la selección de un método de interpolación en particular depende bastante de los datos de muestreo, el tipo de superficie que se pretende, digamos por así decirlo, procesar y la tolerancia a los errores estimados. Bueno, empezamos hablando de distancia inversa ponderada. En esta, la ponderación de puntos de muestreo. Eh, digamos que por esto la influencia sobre un punto desde otro se da según su distancia, es decir, a mayor cercanía con el punto, mayor será su relevancia en el proceso de interpolación. La desventaja de este método es que la calidad del resultado de la interpolación va a tender a disminuir si la distribución de los puntos de datos de la muestra pues es desigual. Además, los valores máximo y mínimo en la superficie interpolada solo pueden ocurrir en puntos de datos de muestra. Es decir, un dato estimado por la interpolación, es decir, que es determinado a partir de los puntos adyacentes, nunca va a tener un valor máximo o mínimo. Siempre va a estar en ese rango, pero nunca va a estar en ninguno de los dos. Esto pues normalmente puede generar algunos pequeños picos y hoyos alrededor de los puntos de datos de muestreo. Aquí podemos ver el resultado bidimensional de una interpolación por medio de distancia inversa ponderada. Bueno, ahora les hablo de redes irregulares triangulares. Esta intenta crear una superficie formada por triángulos de puntos vecinos más cercanos. Para hacer esto se crean círculos circunferenciales, valga la redundancia, alrededor de los puntos de muestreo que son seleccionados y por medio de sus intersecciones se conectan a una red de triángulos no superpuestos y que procura ser lo más compacta posible. La principal desventaja de este proceso es que ya que las superficies no son lisas pueden dar una apariencia irregular, lo que es ocasionado por pendientes discontinuas en los bordes de los triángulos. Eso se ve pues aquí en el ejemplo. Y bueno, esa fue
mi presentación. Agradezco la atención, muchas gracias.